Twitch no es rentable? Buenas, creo que todos nos estamos haciendo esta pregunta, teniendo en cuenta todo el dinero que se queda de las suscripciones, que es el 50% si no me falla la memoria, y también el tema de las donaciones. Y sé que se puede decir que por el Prime está perdiendo algo de dinero, pero eso solo te permite suscribirte a un único canal gratis, corríjame si me equivoco. Y teniendo en cuenta que se dice que la plataforma maneja casi 140,000 personas diariamente, es muy improbable que este fuerte competidor de YouTube no sea rentable. Y como ya muchos sospechan, lo más probable es que sea Amazon Prime la que no sea rentable. Y con todo el dinero que perdieron con los anillos del poder, es muy probable que se estén aprovechando de esta situación para intentar encubrir esas pérdidas. Después de todo, con los anillos de poder hay mucho orgullo puesto, y con Twitch pues no es así, aunque lo que el CEO está diciendo solo viene a confirmar oficialmente lo que ya se sabía. Después de todo, el intento de tener desnudo artístico ya dejaba mucho que desear, no solo porque son normas muy fáciles de tergiversar al punto de que en 24 horas o menos tuvieron que dar marcha atrás, sino que ya venían hace algún tiempo siendo demasiado flexibles con este contenido. Hay demasiadas streamers que están en la raya, y se sabe de casos de streamers que se pasaron, quienes no sufrieron consecuencias o después se las quitaron inmediatamente. El afán por dinero rápido se les está viendo, y no hay forma de que alguien me convenza de que no están en crisis por las pérdidas de los anillos de poder, porque fue un pozo sin fondo, costó mucho dinero y no la vio nadie. Y tengamos en cuenta que originalmente habían dicho que habían gastado un dineral solo en la primera temporada, para luego ir rectificando el relato hasta decir que fue el costo total desde la compra de los derechos de autor y lo que planean invertir por las 5 temporadas. Cuesta bastante creer que lo que está diciendo el CEO sea completamente cierto. Más bien creo que tratan pues eso de encubrir. No sé cuál va a ser el futuro de esta plataforma si tenemos en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo que no hacen bien el promocionar canales pequeños o medianos. Casi siempre están los mismos siendo sugeridos. Hay canales pequeños que aseguran que llevan años en la plataforma sin llegar siquiera a tener 30 seguidores. Las personas que tienen más gente los trajeron de otras plataformas. Y el tema de las etiquetas para categorizar los contenidos también deja mucho que desear. En la categoría de arte no hay cine y faltan otro montón de cosas, pero ahí sí corriendito se sacaron el Hop Tap, porque claro, ese es el dinero que quieren, el de los calenturientos. Se supone que van a ir tomando medidas, aparte de los despidos que ya han habido. Espero que una de esas medidas no sea incluir material corto, porque es totalmente lo opuesto al nicho de esta plataforma, que son los directos. No creo que en el futuro cercano pueda decirse que vaya a cerrar, ni tampoco creo que Kidd le esté haciendo de momento demasiada competencia, puesto que mucha gente no se ha pasado a esta plataforma justamente por la falta de regulaciones y que está cierto contenido triple X con el que no quieren relacionarse de ninguna manera. Pero si Twitch va a ir permitiendo ese contenido cada vez más, como es evidente, porque para mí este fue solo el primer intento, lo volverán a hacer, solo que con normas un tanto más rígidas, muy entre comillas, para que el escándalo sea menor, y probablemente quizá intentando que haya etiquetas dulcificadas. Bueno, ya veremos lo que va a ocurrir más adelante. Los invito a dejarme qué opinan al respecto de esto. Todo por mi parte, chao.